abrir los ojos a que hay mundo más allá, ¿no? El pensamiento sistémico nos da muchísimo esa visión, ¿no? Al final de lo que trata es de esa visión de intentar ir un poquito más allá. Entonces, para hoy lo que tenía pensado era pasar un poco por los puntos del contexto general de qué es el pensamiento sistémico en sí. Pues empezar un poquito con ese contexto de qué es y sobre todo en el punto 2 pasar ya más a por qué lo necesitamos, ¿no? ¿Dónde nos es útil? ¿Dónde va a aportar valor tener esa forma de pensar? Y también dónde no, porque esto es como todo, ¿no? O sea, tiene su parte de pros, su parte de contras. Y el ver cómo aplicarlo, el entender un poco en qué casos nos puede ser útil y espero poder hacerlo de una manera lo suficientemente dinámica y clara como para que todos digamos: "Qué aburrimiento de charlas y yo esto ya lo sabía", pero que nos hagamos más conscientes también de esto existe, y muchas veces nos dejamos llevar, ¿no? Por el día a día, por el analizar el dato, por quedarnos más ahí, y de lo que trata el pensamiento sistémico es un poco de todo lo contrario. Entonces, viendo que el pensamiento o el análisis sistémico, prefiero llamarlo pensamiento porque análisis es más de analizar, ¿no? Más del detalle, y el sistémico es todo lo contrario. Es, como en la diapositiva, es intentar comprender cómo funcionan las cosas en su todo, o sea, viviendo en un ecosistema. Entonces, vamos al lío, pero esta frase que suena un poco enrevesada de busca comprender el funcionamiento desde el conjunto de las partes como un todo, en el fondo para mí es como tiene muchas similitudes con la famosa frase de yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? O sea, no tendría la forma de ser que tengo o no sería como soy si no hubiera tenido una serie de circunstancias, una serie de elementos alrededor y cómo han sido mis relaciones con ello. Y eso es lo que te forma. Pues eso también es lo que forma el comportamiento de muchas cosas que analizamos. Entonces, ¿qué es este pensamiento sistémico? Buscar ese entendimiento de las partes como un todo, es decir, cómo se relacionan los elementos dentro del sistema donde conviven, que si nos vamos al mundo digital es súper complejo, porque no solamente tenemos el elemento digital, sino que hay una persona detrás, una persona física, con todo su entorno y con todo su ecosistema. Y aparte en ese ecosistema hay competencia, otros productos digitales, otros productos físicos, etcétera, ¿no? Entonces, el tener esa visión general, esa visión global, nos ayuda mucho a entender el porqué de las partes. Es como si yo estuviera decorando una casa y a mí me gusta mucho un escritorio y lo compro y lo pongo. Ya, pero si no tienes en cuenta el conjunto de la casa, puede que te quede un desastre. Si no tienes en cuenta también que la luz entra por la mañana de cierta manera, a lo mejor te está haciendo reflejo con el ordenador si lo pones ahí. Entonces, el poder entender lo que hacemos o lo que ocurre o el dato que nos llega como un todo y como algo muy pequeñito que vive dentro de una relación, seguramente podamos exprimirlo muchísimo mejor. Entonces os lo digo fácil y os hago la comparativa con los iceberg. El iceberg nos deja ver un 10%, el 90% está debajo, ya, pero lo que causa todas las historias es el 90% de abajo que no vemos. O sea, las corrientes oceánicas, el tal, cambios de temperatura, los deshielos, etcétera, es el 90% que no estamos viendo. Entonces, el pensamiento sistémico lo que hace es como pegarte ese meneo para decirte, escucha, que debajo de este dato hay un 90% que no estás viendo, que a lo mejor es lo que te está generando todo. A lo mejor es lo que te está generando esa puntita de iceberg, que es lo que sí que ves, que es una caída en clics, es un aumento en registros. No es un botón, es que ese botón vive en un ecosistema que es para una persona que vive en otro ecosistema. Entonces, tenemos que entender ese todo. Imagínate que aprendo de ese 90%, de eso que hay debajo del iceberg, y digo, perfecto, ya lo sé todo para otros icebergs. No funciona así, porque al final cada iceberg es de una manera. Imagina que nosotros estamos analizando la web de Webpositor y aprendo ciertas cosas. Bueno, probablemente el usuario, el entorno, el contexto, el motivo de por qué está en la web no es el mismo que el de Amazon. Entonces, por mucho que yo haya descubierto en el de Webpositor, quizás no todo es aplicable al de Amazon, pero hay muchas cosas que sí. O sea, hay procesos mentales, hay sesgos cognitivos que nos llevan a que una vez hemos analizado un problema en profundidad, esa experiencia nos la llevamos a otros análisis y a otros productos. Entonces,
Os pongo un ejemplo como súper banal y me salgo de lo digital y me salgo de las mediciones y de la analítica. Me levanto y yo estoy malita, estoy enferma, tengo dolor de cabeza, tengo tos y tengo fiebre. Por lo que yo digo que esto es que he cogido frío, es porque, aunque no me dé cuenta de que estoy haciendo todo este razonamiento, porque somos todos muy listos y vamos nuestras cabezas muy rápido y nos vamos al sistema 2 que toma esas decisiones, el sistema 1, perdón, que toma esas decisiones inmediatas, lo que estamos haciendo es buscar en el pasado que otras veces, cuando ha sido invierno, cuando me he desabrigado, cuando he ido en la moto por la noche con frío, cuando tal cual, me he constipado. Entonces, lo que entiendo es ese contexto de todas las veces que me ha pasado. Entonces, el patrón es que estos síntomas me vienen en invierno, que estos síntomas me vienen cuando me he mojado por la lluvia y no me he secado bien, cuando he ido desabrigada. Vale, entonces ya tengo el patrón, ya sé un poco el por qué puede estar pasando. Y a veces se me van otros factores, me quedo ahí. Digo, esto es porque me he desabrigado. Ya, y si rascamos un poco más, porque a lo mejor yo voy desabrigada, tú vas igual desabrigado, pero no nos ponemos igual de malitos. Pues a lo mejor es que yo no estoy llevando una vida saludable, a lo mejor es que no estoy tomando las suficientes vitaminas, a lo mejor es que por cómo tengo yo la tensión, el frío me afecta de otra manera y no solemos llegar a esa parte. Y muchas veces generalizamos y generalizamos sin saber y sobre todo al generalizar nos damos cuenta, que esta es la magia, ¿no?, de hacer research, de que no a todo el mundo le pasa, de que a lo mejor coges a una persona que vive en Finlandia y le pones con el mismo abrigo o le pones la misma cantidad de lluvia y no se constipa, aun tomando las mismas vitaminas, aun llevando la misma calidad de vida que yo llevo. Bueno, pues porque a lo mejor habrá que entender el por qué. Es por la costumbre influye, lo habituado que estés al frío o al clima influye. Entonces, todo ese tipo de cosas son importantes. No puedo tomar una decisión de decir, bueno, si me abrigo no me constipo. Bueno, si me abrigo y sigo sin tomar vitaminas, probablemente haya otro motivo que me ocurra de tomar helados o de cualquier cosa que me haga que me ponga mala, porque no estoy llegando al fondo del problema, ¿no? Esto me hace mucha gracia, por ejemplo, intento no enrollarme, pero se me va un poco la cabeza a ejemplos, ¿no? Mis padres, cuando ya mayores, van al médico, tienes colesterol, tómate la pastilla para bajar el colesterol. Y yo digo, no, deberías cambiar la alimentación. O sea, tienes que ir un poco más al fondo del problema. Tienes colesterol, el punto reactivo es vamos a quitarlo, pero hay otro punto que es el preventivo, ¿no? Que es ¿pero por qué está viniendo ese colesterol? ¿Intentamos atacar esa parte? Entonces, en este botón no hacen clic. Vale, vamos a cambiar el color del botón. Espérate, espérate. ¿Y si es que no les interesa la oferta? Porque nunca llegamos a plantearnos esa parte. Entonces, vamos a intentar alejarnos de esas soluciones que son más superficiales, más de atacar el problema, más de reaccionar y tratar de prevenir el siguiente constipado. Es decir, vamos a intentar no el atacar al colesterol que ya está, sino prevenir que no siga en ese aumento y en ese ritmo. Vale, entonces, lo que os decía de que lo que espero de esta charla es que os vayáis diciendo, uff, qué obvio todo, es porque quiero que os deis cuenta de que deberíamos aplicar esto o lo aplicamos a muchísimas más cosas de las que nos creemos, ¿no? Imaginad una organización, una empresa, hay un fallo o hay un departamento que no está funcionando bien. En el fondo lo que pensamos o cuando hablamos con ese departamento lo que nos dice es qué pasa y el por qué están mal es por cómo se relacionan con otras áreas o por cómo están en ese ecosistema, en la empresa entera. Si llevo el coche al taller y no funciona el motor, me acaba sacando que no es el motor, que es el aceite, que es el tubo de no sé qué, que es no sé cuántas. Cuando yo estudio a las cigüeñas, me doy cuenta que no es la cigüeña, que es la cigüeña, no es la misma en junio que en diciembre, no es lo mismo si está en Extremadura que en Albacete, no es lo mismo si es una cigüeña de 1 año que si es una cigüeña de 8 años. Entonces, cuando quiero estudiar un animal, la fauna, la flora, también las estudio dentro de ese entorno. El equipo de baloncesto, qué bueno es fulanito, qué malo es menganito. Bueno, a lo mejor no sé quién, no es que sea bueno, es que le han hecho un pase muy bueno. ¿Y por qué menganito ahora es malo y antes era bueno? Si sigue siendo el mismo. Porque a lo mejor le han cambiado a la persona que le hacía el pase. Y son cosas que muchas veces no vemos y están ahí y son los motivos del por qué está pasando lo que está pasando, de ese 10% del iceberg.
un plan de inversión. De repente cae la bolsa en no sé dónde. Bueno, pues es que a lo mejor ha habido una estrategia en Japón que ha afectado muchísimo a lo que está ocurriendo en China. O sea, no está tan lejos la guerra de Ucrania, cómo nos afectó al precio del aceite, a nosotros, o a cuánto tardaban en llegar los muebles. Entonces, todo eso afecta y lo vemos como algo obvio. Pues eso que vemos obvio de el precio del aceite ha subido porque está pasando todo esto, entonces por mucho que hagas otros aceites como método reactivo, va a ser cuando acabe la guerra, cuando todo se estabilice. Como cuesta muchísimo más esa decisión porque es más largoplacista, intentamos olvidarla un poco, alejarla un poco para ir a la cortoplacista, que es la que nos soluciona realmente. Pero cuando trabajamos en analítica, no podemos olvidarnos de todo ese ecosistema. Entonces, está bien que reaccionemos ante un fallo muy grande, pero al final el punto estratégico de crecimiento de nuestro producto va a estar en entender ese ecosistema donde nos movemos. Entonces, ¿por qué lo necesitas? Que es un poco lo que os adelantaba. Pues queriendo trabajar como analistas o trabajando ya de ello, lo necesitamos para conseguir ese contexto, ¿no? El cuantitativo se nos queda corto, creo que lo estamos viendo, que estoy malita porque he cogido frío, se empieza a quedar corto, porque nos va a dar unos datos súper necesarios y súper importantes. De hecho, va a ser quien nos despierte la bombillita para querer investigar, es quien nos va a dejar ver la puntita del iceberg, pero no estamos consiguiendo ver todo ese 90% debajo, ¿no? Entonces, no conseguimos esa visión general o podemos conseguirla si unimos muchos más datos de cómo funciona el sitio web en cuanto al tráfico, en cuanto a cómo se comporta el usuario, a quién es el usuario, a cuánto convierte, a por qué convierte. Pero ¿qué pasa cuando nos quedamos solamente en ver el dato y el cuantitativo? Que perdemos el contexto. Es decir, el cuantitativo no nos va a dar el motivo, no nos da ese por qué que hay detrás del dato. Todo eso que os decía, ya, pero ¿por qué la gente no hace clic? ¿Por qué ahora se están registrando más? No nos da el escenario de la persona. Podemos sacar el buyer persona, podemos intentar entender quién es, pero no sabemos si a lo mejor no hace clic en el botón porque va con el paraguas, con el carrito del niño, con el móvil en una mano y no está llegando al botón y se lo estamos poniendo demasiado difícil. ¿Es difícil cuando yo hago los test en mi casa con el móvil delante, en la mesa, concentrada? No, me resulta muy fácil. Ya, pero cuando entiendo el escenario me doy cuenta de que es difícil. Tampoco estoy viendo el escenario social, ¿no? O sea, yéndome un poco más allá. Es que a lo mejor hay competencia. Es que a lo mejor socialmente ahora mismo está mal visto el consumismo y lo suyo es reciclar, comprar de segunda mano, etcétera. Es la moda para el perfil al que me dirijo. Y tengo que entender todo eso, tengo que entender todo ese movimiento social y movimiento cultural también que se puede estar dando y que puede estar afectando. Y luego el entender que quien hay detrás de ese clic, quien hay detrás de ese lead, de ese registro, es una persona. Es una persona que se emociona, siente, experimenta, le gusta, no le gusta, está enfadada y no va a darte una oportunidad de 3 segundos a tu landing page y le tienes que dar la propuesta de valor muchísimo más rápido. O sea, imaginaos a alguien que lo que está buscando es contratar algo por una necesidad básica. O sea, cuando estás buscando un baño, ni siquiera lo buscas bonito, lo buscas rápido, con un buen acceso, con una facilidad. Y tu experiencia es, o sea, es buena si ha sido rápido. Ahora, cuando estás en otro entorno, más de intentar encontrar un hotel bonito para un disfrute de familia, no sé qué, a lo mejor buscas otras cualidades para esa estancia, para vivir esa experiencia. Entonces, ¿qué necesita nuestro usuario en función de cómo se siente y qué quiere experimentar? Yo voy a una cafetería a veces porque quiero que me pongan el café muy rápido y a veces voy a una cafetería porque lo que quiero es que me den un entorno agradable para sentarme a descansar. Pues lo mismo en online. No siempre busco lo mismo. Entonces tengo que entender muy bien, no me voy tanto al dato demográfico, no voy tanto al quanti del usuario. De entran desde España entre semana, por la mañana en desktop, ya, pero ¿qué quiere? ¿Cómo está? O sea, ¿tiene prisa? ¿No? ¿Qué busca? Y lo que, pues eso, qué cosas le emocionan y qué percibe, ¿no? Cuando pasas por la puerta de un bar, yéndome a las cafeterías, y dices, yo aquí no entro, que es muy caro. Si no has visto la carta, pero lo percibes, ¿no? Entonces, cuando tú entras en una web y dices, uff, yo aquí no compro, no me da seguridad. Pues esa percepción a lo mejor es lo que está haciendo que se vaya el clic
y tu botón se ve perfectamente. Y tu ficha de producto y tu navegación es estupenda y todo se entiende muy bien. Pero me da una sensación que yo aquí no entro. Pues lo mismo que nos pasa en físico, nos pasa también en digital. Y tenemos que entender todo eso. Entonces, resumiendo, si nos limitamos a quedarnos con el dato quanti, nos perdemos toda la historia que hay detrás, que es lo que me va a ayudar a entender para poder tomar mejores decisiones, ¿no? Para ejecutar unas acciones mucho más en línea. Entonces, vamos a ir poquito a poco sobre las ventajas y vamos a ir desglosando desde aquí para podernos ir a los ejemplos. Primera ventaja, nos ayuda a identificar las relaciones e interrelaciones que hay entre un dato y el comportamiento del usuario. Es decir, no entran, pero ¿por qué? No compran, pero ¿por qué? ¿Por qué se comporta así? Luego, nos ayuda a entender el impacto de cada acción a todo el sistema. ¿Vale? O sea, cuidado con lo que tocas aquí porque puede afectar a todo lo demás. Y creo que eso lo hemos visto todos en una web. Te centras en solucionar un problema y te estás olvidando de que el panel, de que el journey es muchísimo más grande y que a lo mejor estás creando unas expectativas en la landing tan brutales que cuando llegan no convierten. Entonces, cuidado con hacer una landing muy brutal, que puede que tú te luzcas mucho, que ahí consigas el KPI que querías, pero que en el momento que el usuario empieza a avanzar se nos cae. Entonces, cada cosa que tocamos afecta al resto, al igual que al revés, cada cosa que nos pasa y que analizamos a lo mejor viene afectada por todo lo demás. Más ventajas, patrones, tendencias. Cuanto más analizo y más sé, más voy entendiendo el histórico, el por qué, el qué cambios y qué tendencias hay. Y, por ejemplo, para mí aquí el ejemplo basiquísimo es la estacionalidad, ¿vale? Cuando yo monto un producto, monto una empresa y digital, física, me da igual. Busco unos KPIs y digo un aumento del 3% al mes. Navidades no funcionan igual, verano no funciona igual. Entonces, vas aprendiendo de la estacionalidad, vas aprendiendo de cuáles son tus épocas fuertes, tus épocas más suaves, de que es normal que se te caigan usuarios en ciertos momentos puntuales, ¿vale? O sea, esto es muy de compra en la calle, ¿no? De por qué en Cádiz cierran los bares en enero. Pues por algo será, porque tienen un histórico y ahí no se marcan unos KPIs iguales que en junio. La tasa de aumento no es tan exponencial, sino que va teniendo sus picos, sus altos y bajos, porque las tendencias, los patrones de las personas varían. Y luego identificamos también los puntos críticos, los cuellos de botella que hay en el sistema. Es decir, me vuelvo al ejemplo de la landing y un proceso de compra, ¿vale? A mí me encargan, imaginaos que me voy por departamentos y digo, a mí me han encargado esta parte de personalizar el producto. Bueno, por mucho que yo ponga el foco aquí, si lo de antes no ha funcionado, a lo mejor no me están llegando los suficientes usuarios o usuarios de la suficiente calidad como para que puedan convertir. Entonces, entender ese pensamiento global y esa relación de una página con otra y cómo de cansado llega ya el usuario, ¿vale? Es como cuando vamos a un sitio y nos dicen está en la quinta planta. Es que a veces tú estás en la quinta página y el usuario ya está cansado de que le repitas lo mismo o de que sea un finalizar, 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 pero esto nunca finaliza. Entonces, el entender que aunque yo me centre en esta pantalla o en esta mejora, hay un montón de puntos críticos que están afectando y saber dónde están y atacar a donde corresponde es vital para la mejora de la web. Entonces, vamos con la misma diapo, pero con unos ejemplos, ¿vale? Primero, con esas relaciones. Me baja el tiempo de permanencia en la página. ¿Por qué? Pues por ese aumento o sea, puede haber una relación con la tasa de rebote que hay. Entonces, si los usuarios están menos tiempo en una página y además están rebotando más, y si ese punto de inicio no es la página donde estoy midiendo la permanencia, me está indicando que hay un problema de usabilidad, que hay un problema de contenido, que el contenido no les interesa. ¿Vale? Entonces, puedo entender esa parte de rebotan en la primera y es que además cuando llegan, los pocos que llegan, se van rápido. No les está interesando ni la primera página ni la segunda. Entendiendo el impacto. Si yo hago una optimización para una página concreta y específica, analizo cómo afecta al tráfico,
cómo afectan las conversiones, cómo afecta el comportamiento general. Pero puedo analizar eso midiendo no solamente mi página, voy a tener que medir todo alrededor, todo ese ecosistema de mi web, de mi producto digital. Para ver esos patrones, si bajan las ventas, puedo analizar el ejemplo que os ponía, que es que siempre recurro del mismo porque para mí es el que mejor se entiende, ¿no? De si es algo estacional, si cada vez que, otro ejemplo, cada vez que hago un cambio en la interfaz, se revuelven los usuarios, me rechazan, entonces hay menos registros o menos ventas. Si estoy invirtiendo menos en publicidad o al revés, ojo, ¿qué está pasando? Estoy invirtiendo demasiado en publicidad y los usuarios se están cansando de mí. Me están viendo como lo típico que me lo quieren meter por los ojos. Entonces, puede afectar, empiezo a ver ese patrón de cada vez que toco esta tecla pasa esto. Históricamente, cada vez que es esta época del año o empieza a haber esta tendencia o la competencia hace esta burrada de oferta, me pasa esto. Entonces, bueno, el entender por qué nos está pasando. Aquí hay otro ejemplo que creo que también se entiende muy bien, que es, imaginad que Mau, la fábrica de cerveza, ve que está vendiendo menos a los bares en 2020 y lo que se dedica es a bajar el precio, a hacer ofertas, ¿Qué pasa? No pueden, o sea, da igual, no les va a funcionar. Aunque les haya funcionado en otras épocas del año, aunque tal. Estábamos en una pandemia, la gente no iba a los bares estaban cerrados. Pues eso, qué obviedad. Claro, qué obviedad con una pandemia. Pero para mí es igual de obvio el decir, bueno, es que en septiembre la gente ha vuelto de vacaciones, está con la cuesta de todos los gastos de cole de los niños y tal y cual. Si tu público objetivo son padres de familia, pues a lo mejor septiembre no es el mejor momento para ofrecerles un descuento en portátiles o en microondas, ¿vale? Entonces, el poder entender eso creo que es vital. Venga, sigo. Identificando los puntos críticos. Por ejemplo, observamos que el tiempo de carga de una página está aumentando y podemos decir, vale, ¿qué relación hay, ¿no? Incluso a porcentajes y sacar el dato. ¿A cuánto más tiempo de carga? ¿Cuánta más tasa de abandono? Es decir, ¿cuánta paciencia tienen mis usuarios? Y cuánto hace que se cansen porque la siguiente es la venta, ¿no? Os matizo un poquito más este ejemplo. Yo tengo la página de carga de producto que tarda un montón en cargar. Los 3 primeros segundos lo aguantan todo, los 6 primeros también, pero ya, o sea, a partir de ahí es por cada segundo de más hay una bajada de un 10% en esa página. Aún así, los que me vienen, la siguiente página, que es la del pago, tengo una tasa de abandono ahí mucho mayor que antes. Claro, porque están más cansados. Están más cansados porque la página anterior les ha tardado mucho en cargar. De todos modos, el punto de la deseabilidad que entra aquí, ¿no? Y también me voy al ejemplo físico. Nos ha pasado a todos, no me digáis que no. Te vas a un supermercado y tienes que hacer la compra tienes cena en casa, te viene toda la familia, amigos y tal. Aunque haya cola, vas a hacer la cola. La vas a hacer porque lo necesitas. O porque tienes un capricho SEO de chocolate Milka y lo vas a coger sí o sí, aunque tengas que aguantar cola. Ahora, cuando entras de esto de, bueno, pillo unos chicles y me voy, y hay cola y dices, mira, los dejo. Y los dejas ahí tirados y te vas. ¿Vale? No tienes la misma paciencia según lo que quieras algo. O según cuánto te hayan, quemado por el camino. Venga, avanzo, que me enrollo un montón. ¿Vale? Resumiendo, si entendemos por qué pasa lo que pasa, por qué el dato es el dato, o sea, es que yo pienso, no hay dato ni bueno ni malo. Es que si no lo veo en un contexto, yo no sé si unas ventas de un 12% están bien o no. Si una subida para trimestral de un 2% es mucho o es poco. O sea, es que si no entiendo el contexto o no sé de dónde vengo, me cuesta muchísimo marcar OKRs. Me cuesta mucho decir cuánto tiene que aumentar o si estamos bien o estamos mal. Pero sobre todo, cuando yo hago propuestas de mejora, siempre diferencio, ¿no? Las mejoras tácticas y las mejoras estratégicas. Cuando tú haces esos quick wins, esas mejoras tácticas, de decir, vamos a cambiar esto. O sea, es que hay cosas que da cuello en botella, tengo que cambiar, esto no está funcionando. Pero ese es el reactivo, es la pastilla del colesterol de mi padre. Pero que yo haga ese reactivo no significa que no tenga que estar trabajando en un estratégico.
tengo que ir trabajando el cómo voy a evolucionar, el cómo voy a hacer que pueda salir de hacer botones así de grandes, que tenga que dejarme de hacer ofertas de 8x2 en productos en épocas bajas, porque eso es un reactivo. Entonces, al final tengo que trabajar en mi estratégico y hay dos líneas de trabajo que tienen que ir de la mano y tenemos que poder hacer las dos bien, y para poder hacer las dos bien, especialmente en la estratégica, tengo que entender el contexto y tengo que entender el todo. Entonces, este iceberg, de arriba hacia abajo, el dato es lo que veo, es la punta del iceberg, es lo que consigue que yo me despierte, es lo que consigue que yo diga, cuidado, vamos a meter mano aquí. Pero justo debajo vamos a ir viendo ese patrón que os decía antes, ¿vale? Eso de, vaya, siempre que es Navidad se repite, vaya, siempre que el tiempo de carga de la página anterior aumenta, se me caen aquí. Entonces, puedo empezar a entender ese patrón, pero lo haya o no, yo puedo, aunque no encuentre el patrón así de primeras, puedo ir profundizando un poquito y ver qué otras cosas han influido y meterme un poco más en un análisis de mercado, en un análisis de tendencias, en un análisis de quiénes son mis bienes sustitutivos y me pueden estar comiendo el mercado. Y sobre todo eso, entender cuál es la relación, ¿vale? O sea, el café y el azúcar. Si sube mucho el café, ¿qué pasa con el azúcar? ¿Se vende menos? Pues si el azúcar sigue igual, ya, pero el azúcar se consumía con el café y el café se consume menos. Entonces, a lo mejor hay que entender toda esa parte. Vale, entonces, a ver, que esto lo he dejado en letra mini. ¿Cómo son los pasos que vamos a dar para poder aplicarlo? Lo primero, conseguimos una visión global, entendemos el todo. ¿Os acordáis cuando os ponía antes el ejemplo del departamento? Empresa grande y un departamento que falla. A mí no me pueden decir, entra a arreglar el departamento, si no me dan la visión global de la empresa. Necesito ver un poco todo. Disculpa que te cortes. Si podemos ir aligerando un pelín, perdona. Es que me enrollo y aquí... Se nos va un poquito el evento. Está súper interesante, ¿eh? Pero tenía que decírtelo porque sé los slides que quedan y digo que si no se nos va a ir un poco la gente. Venga, pues. Disculpa, disculpa. No, me viene bien porque es que es eso, se nota cuando te gusta algo y te enrollas. Pero lo que os decía, cojo una visión global de algo, identifico, me hago mi lista de qué cosas le afectan y de cómo se relacionan. Entiendo bien los patrones y desde ahí es desde donde puedo plantear una solución, entendiendo cómo voy a afectar al todo. Entonces, esto es una imagen de un libro, porque para mí es como, cuidado, el pensamiento sistémico está muy bien, pero no es la panacea. O sea, yo no me puedo pasar toda la vida trabajando con pensamiento sistémico porque no acabo nunca. ¿Vale? Entonces, entendamos bien que el enfoque sistémico nos sirve para entender algo, pero el analítico es el que nos da el detalle de las cosas. Con lo cual, lo suyo es que tengamos una mezcla y que sea ante cosas muy core y muy grandes donde aplique ese sistémico de poder entender en qué fase estoy y en qué punto estoy. Entonces, un ejemplo, hay más problemas respiratorios. Lo primero, esa visión global. Qué cosas están, dónde ocurre, ¿no? Y qué están más afectados por lo que consumen, por lo que respiran. Vale, pues entonces veamos qué puntos hay, hagamos esa lista, emisión de gases, las empresas contaminando, los gobiernos, todos esos elementos que afectan. Vemos cómo son las relaciones y cómo son los patrones. Oye, cada vez que el gobierno mete una ley dura, las empresas contaminan menos y por ende hay menos problemas respiratorios. Vale, pues el táctico es que el gobierno coja y meta caña. Pero en todo este análisis, que por ir rápido me lo he saltado un poco, nos damos cuenta que el estratégico es concienciar a las empresas, sin necesidad de multas, ¿vale? Esa conciencia sería el punto estratégico, el punto positivo y habría que arrancarlo desde ya. Bien, pues lo mismo, os ponía un ejemplo con si yo tengo un descenso de los accesos a mi web en un 7%. Lo primero, la visión global, lo que os decía, competidores, sustitutivos, quiénes son mis usuarios, qué tendencias hay. Después, qué cosas afectan y cómo se relacionan. Periodos de rebajas, periodos de época de regalos, qué están haciendo mis competidores. Entiendo los patrones, cosas que pasan siempre en periodo de rebajas, cosas que pasan siempre en Navidad, en verano, en mi perfil de usuario o cómo ha evolucionado mi perfil de usuario respecto al que tenía el año pasado o hace 3 años. Y planteo las soluciones, porque a lo mejor hacer una oferta muy agresiva no me ayuda, porque a lo mejor meter ofertas
fuera de periodo de rebajas es lo que sí que me ayuda porque no puedo competir, pero he tenido que entender ese todo para saber por qué me compran un 7% menos, ¿vale? Entonces, ya os dejo una recomendación de un libro muy guay que lo que busca es esto, ¿no? Se llama La quinta disciplina en la práctica y a lo que nos ayuda es a ver las estrategias y con qué herramientas puedo conseguir tener ese punto de aprendizaje del global para poder entender bien las relaciones. Pues si os interesa saber más, os dejo con eso. Y bueno, creo que ahora se entiende mejor la frase del principio de que ese todo es mayor que la suma de las partes, que si veo las partes por separado, probablemente me pierda en el contexto y pierda cosas y sobre todo oportunidades.